Hola, yo soy Miguel Ángel Ramírez y este es mi trabajo final para el curso de organizaciones. Deben ir a donde pertenecen. No pertenecen a Sudáfrica. Deben irse y nos aseguraremos, como Dudulá, de que con la operación Dudulá podamos asegurarnos de que estas personas deben irse a sus países. En los últimos años, Sudáfrica ha sido escenario de uno de los movimientos sociales más controversiales y tensionantes de su historia reciente, y me refiero concretamente a la Operación Dudula, un movimiento nacionalista que según el noticiero Enclave surgió en 2021 y cuyo nombre en zulú significa forzar la expulsión. Esta organización promueve abiertamente que los extranjeros son responsables del aumento del desempleo, del crimen y del deterioro de los servicios públicos. Lo que hace que este caso sea especialmente relevante para el comportamiento organizacional y no solo sea un discurso, sino un impacto directo dentro de las instituciones formales, especialmente los hospitales públicos. Según Rioba del noticiero La Gaceta, los integrantes de Dudula se han ubicado en entradas de clínicas y hospitales exigiendo a los pacientes mostrar un carnet sudafricano y apartando de la fila a los que no lo tienen. Esto significa que un hospital que por definición es un espacio seguro, neutral y regido por principios éticos como la igualdad, la universalidad y la protección de la vida, se ve interferido por presión externa que altera su misión. Puede que te estés preguntando por qué es importante analizar este caso dentro de un curso de comportamiento organizacional, y para esto yo te diré que este caso nos muestra de manera muy clara cómo un conflicto social externo puede entrar a una organización, transformarla, desestabilizarla y afectar profundamente su funcionamiento interno. En este video te voy a mostrar 3 puntos. El primero es cómo funciona este conflicto y por qué llega a los hospitales. En segundo, vamos a hablar de cómo afecta técnicamente a la organización apoyándome en teorías de Morgan, Ortega y Chulhan. Y como tercero y último, una reflexión más personal sobre lo que este caso significa para las organizaciones y para nosotros como estudiantes y sociedad. Este análisis no se queda en lo social, sino que entra a la estructura, la cultura, los procesos y el clima laboral de una institución vital para cualquier país. Para entender el impacto real de la operación Dudula en los hospitales, debemos analizar cómo este fenómeno altera la estructura interna, los procesos, la cultura y el clima organizacional. Un hospital, como todos ya podremos saber, es un sistema bastante complejo que requiere estabilidad, coordinación, continuidad y valores éticos bastante marcados. Cuando un movimiento como Dudula irrumpe este espacio, ocurren varias afectaciones muy críticas como las siguientes. Interrupción de los procesos organizacionales. Los hospitales funcionan con flujos constantes, ingresos de pacientes, atención, diagnósticos, distribución de medicamentos, emergencias, pero según Daily Maverick, en varios centros de salud los guardias tuvieron que cerrar las puertas porque las tensiones con Dudula estaban escalando bastante. Esto obviamente provoca retrasos en la atención, pérdida de continuidad, saturación del personal clínico, bloqueo de pacientes crónicos y riesgo para pacientes en condiciones vulnerables. Las organizaciones, que son los hospitales, pasan de un estado estable a un estado reactivo, improvisando y caótico. Otra alteración es el clima laboral y la cultura organizacional. Los profesionales de salud trabajan bajo principios éticos con neutralidad, humanismo y universalidad, pero las acciones de Dudula inducen valores totalmente contrarios, como la desconfianza, la exclusión y la vigilancia hacia el personal médico. Todas estas acciones generan miedo en los médicos extranjeros, tensión entre compañeros, incertidumbre sobre la seguridad del trabajo, un desgaste emocional bastante fuerte, pérdida de motivación y cohesión laboral. Es un claro choque entre la cultura institucional y la cultura impuesta desde afuera por la operación Dudula. Ahora me gustaría que analizáramos este fenómeno desde las teorías organizacionales vistas en clase. Aquí se vuelve bastante clave entender qué está pasando desde un enfoque un poco más técnico.
Por ejemplo, Gareth Morgan afirma que muchas organizaciones funcionan como espacios donde ciertos grupos ejercen poder sobre otros. Él dice exactamente, la organización ha estado asociada históricamente a procesos de dominación social. Cuando Dudula toma el control simbólico de una entrada o decide quién accede al hospital, transforma ese espacio en un mecanismo de dominación informal donde quienes no tienen autoridad formal, o sea Dudula, terminan imponiéndose sobre quien sí tiene, los hospitales y el personal médico. Esto es una distorsión grave del orden organizacional. Desde un enfoque estructuralista, una organización funciona bien cuando sus roles y procesos son estables, pero cuando un agente externo introduce conflicto, se rompen los roles. Por ejemplo, los guardias están negociando o los médicos están confrontando gente. Se detienen procesos claves, se desorienta la cadena de decisión y lo más grave es que se altera el propósito original de la institución. El hospital entra en un estado de desestructuralización temporal. Ortega y Gasset explica que las masas actúan imponiendo su opinión sin respetar instituciones, procedimientos o derechos. Él afirma que actuará imponiendo su opinión sin reservas mediante acción directa. Dudula no solicita permisos legales ni respeta protocolos institucionales, simplemente actúa. Esa acción directa rompe la lógica organizacional basada en normas, jerarquías y procesos formales. En una teoría bastante importante y bastante profunda, la verdad, Han nos afirma que la exposición convierte al otro en un objeto. En este caso ocurre cuando los migrantes dejan de ser pacientes y pasan a ser vistos como sospechosos, ilegales o amenazas para la sociedad. Este proceso deshumaniza el trabajo hospitalario, cuya esencia es ver al otro como un sujeto digno y no como un simple migrante que no pueden atender porque un grupo de personas les dicen que no. Todo esto obviamente trae unas consecuencias organizacionales finales. La intervención de Dudula produce efectos profundos: inestabilidad operativa, miedo dentro de los equipos, pérdida de talento extranjero, deterioro de la cultura institucional, interrupción de la misión organizacional, daño de la reputación en el hospital y en general en todo el sistema de salud, y debilitamiento de la capacidad de servicio. En este caso de xenofobia de la operación Dudula, podemos ver claramente cómo un fenómeno social puede convertirse en un fenómeno organizacional bastante destructivo para los miembros de la organización y para la organización en general. Bueno, la verdad es que después de analizar tan a fondo este caso de la operación Dudula desde un enfoque organizacional, es imposible no reflexionar a un nivel más personal, porque es que detrás de cada teoría, de cada concepto, hay personas reales, hay trabajadores que sienten miedo, pacientes que necesitan ayuda, familias que esperan ser atendidos, personas que dependen de un medicamento y no tienen otra opción. Esto me dejó una enseñanza bastante clara. Las organizaciones no son invencibles, son vulnerables cuando la sociedad que las rodea pierde valores fundamentales como la empatía, el respeto y la justicia. Es increíble ver cómo un hospital puede ser presionado, bloqueado o intimidado por un movimiento externo que nos recuerda que la cultura organizacional debe ser defendida todos los días. Y también que una institución no puede ser fuerte si su entorno está lleno de discursos que deshumanizan al otro. Yo en lo personal creo que un sistema de salud debe proteger la vida por encima de cualquier diferencia y que las organizaciones funcionan mejor cuando sus valores se mantienen firmes incluso frente a la adversidad. Este caso nos invita a reflexionar sobre el poder que tiene la narrativa social para construir o destruir la convivencia dentro de las instituciones y nos recuerda que al final los que sostienen una organización no son los procesos, sino la humanidad de las personas que la conforman. Muchas gracias.